Hola, soy Agustín Varela, tu entrenador de Management 3.0. Bienvenido al curso. Management 3.0 es ideal para gerentes, mandos medios, agile coaches, scrum masters, bueno, toda gente que está metida en el mundo de la agilidad o innovación o que viene de el management tradicional. Porque como dice bien Juran Apelo, el creador de esta metodología o este pensamiento, porque bueno, es un conjunto de prácticas y de juegos, muchos hablan de un mindset, como dice en el libro de Management 3.0, dice Developing Agile Leaders to Lead Agile Developers. ¿Y esto qué significa? Estas frases en inglés es desarrollando líderes ágiles para liderar equipos ágiles. Y esto para mí es clave y muy pocas veces se habla, ¿cierto? ¿Qué significa? Que la bibliografía que ustedes encontrarán por ahí, todos los talleres, yo soy facilitador también de Scrum, me enfoco mucho en equipos, pero ¿qué pasa? Había un gap muy fuerte en el tema del liderazgo ágil, el rol de los gerentes en el nuevo mundo ágil, con los equipos de Scrum, con las células, con las estructuras ágiles, con la cultura ágil, con las organizaciones ágiles, más chatas, más horizontales, más planas, menos jerarquías. Entonces, bueno, ¿cuál era el nuevo rol o cómo insertar esos gerentes que en muchos momentos no sabían cómo posicionarse? Decían, bueno, ¿cuál es mi nuevo rol? ¿Cuál es mi nueva función? ¿Cómo puedo agregar valor? ¿Cómo justifico mi sueldo? Entonces Management 3.0 nos viene a dar una respuesta. Recuerden, desarrollando líderes ágiles para liderar equipos ágiles, ¿cierto? Es bastante complejo, ¿cierto? El concepto de poder liderar equipos ágiles porque nos habla de que los equipos ágiles son autoorganizados e independientes. Entonces, ¿qué pasa? Justamente ahí está la clave de todo esto. Manager 3.0 nos viene a dar un conjunto de herramientas de cómo yo, gerente actual, me debo parar frente a esta nueva coyuntura, ¿cierto? Y no es con comando y control, con órdenes, con directivas, ¿cierto? Sino es trabajando en red, en equipo colaborativo, descentralizando la autoridad, la toma de decisiones, empoderando a los equipos para que ejecuten en campo mucho más rápido que yo, porque los expertos son ellos. Tengo que delegar la toma de decisiones y concentrarme solo en aquellas decisiones que sí requieren de mi persona para ser tomadas. En la medida que yo descentralizo, ganamos todos. Management 3.0 nos habla de mapas personales, de cómo los deberíamos usar para generar equipos más fuertes, que tengan más aristas en comunes, hacer team building, ver qué nos une, qué nos desune. Entonces yo lo he usado durante mucho tiempo con mis equipos ágiles, sobre todo nuevas células de Scrum, en etapas previas a empezar con la ejecución de los proyectos, en sesiones que yo le llamo de team building, ¿cierto? O descubrimiento de equipo, team discovery, en la cual se le da una hoja Bond A4 a cada integrante del equipo y la idea es que cada uno en el centro de esa hoja ponga su nombre y luego recuadros con distintas áreas de sus vidas, por ejemplo, estudios, familia, hobbies, dónde vivió, dónde nació, los amigos, intereses, objetivos, hacia dónde va, ¿cierto? Y la idea es rápidamente, en 15 minutos, poder captar la esencia de cada uno. Luego socializo con mi equipo y le cuento a cada uno, es como mi carta de presentación. En vez de usar un CV, ¿cierto? Algo bastante visual y súper resumido. Una vez que cada uno armó sus mapas personales, después hay que socializar, conversar en el equipo y ver qué nos une y qué nos desune,
para trabajar esas cosas y potenciar al equipo. Y créanme que es una herramienta súper poderosa una vez que la usamos, que yo sé, o sea, de dónde venís, qué familia tenés, dónde naciste, lo que te gusta, tus miedos. Hay un antes y después. Hay un antes y después, realmente se los recomiendo a usar. Sobre todo a las personas de talento, recursos humanos. Hay muchas empresas que hoy en día ya no piden CVs o no hacen muchas estrategias o entrevistas psicológicas y se enfoca mucho en esta herramienta de mapas personales y ver si esa persona que a través de ese mapa hace un fit con los valores de la empresa o con el mapa de valores de la organización. Management 3.0 tiene 8 principios, 2 bases y 6 vistas. Dentro de las bases vamos a ver management de liderazgo y pensamiento complejo. En las vistas veremos motivación y compromiso, delegación y empoderamiento, competencia de equipo, alineación de restricciones, cómo escalar la estructura y por último, cómo mejorar el todo. Mucha gente me pregunta qué es Management 3.0, si es agilidad, si es un marco de trabajo. Y yo lo que les digo es, estimada audiencia, que Management 3.0 es un conjunto de buenas prácticas, de juegos, y es un pensamiento para ponerlo en práctica en el día a día. Management 1.0 es un enfoque mecanicista, comando y control, que viene del siglo XIX, ¿cierto? Basado en el pensamiento científico de Taylor y Fayol, donde medían exactamente cuánto había que hacer de esfuerzo para cargar una pieza y llevarla de un punto A a un punto B. Los usaban como máquinas. Era un enfoque súper eficiente, pero no se fijaba en el bienestar de los trabajadores y en última instancia de la empresa. Se explotaban los trabajadores al máximo, haciéndolos trabajar 12, 14, 16 horas por día, marcar tarjeta, entrada, salida, se los controlaba, ¿no? El horario que descansaban, que comían, etc. ¿Te suena conocido? Bueno, si tu empresa está con ese enfoque, entonces creo que esta sesión es para vos. El Management 2.0 es de aquellas empresas que han impartido o generado o establecido algunas prácticas ágiles, ¿cierto? Un poco también para afuera, pero todavía para adentro todavía son muy tradicionales y jerárquicas. Management 3.0 es clave, porque si nosotros no traemos esos líderes ágiles, esos gerentes que son mandos medios, que en este momento se están oponiendo a las transformaciones culturales y ágiles, y por eso las transformaciones están fracasando. Si yo no conecto al gerente general de la empresa, que está allá arriba de la pirámide, con los equipos, ¿cierto? El propósito organizacional y mi estrategia, si no conversa con la táctica operacional, en realidad hay una desconexión. Entonces mi transformación ágil, organizacional, cultural, va a fallar porque se va a quedar a mitad de camino. ¿Por qué están fallando las transformaciones ágiles? Porque los gerentes tienen resistencia y miedo al cambio. Y esto es natural, el ser humano es así. Por eso este taller es para ustedes, para que en realidad salgan de esa caja y empiecen a pensar en equipo, colaboración, efectividad más no eficiencia, motivación de los colaboradores, empoderamiento y delegación para que ellos ejecuten y tengan la autoridad para tomar decisiones. Y con esto terminamos el módulo 1. Hola, soy Agustín Varela, tu facilitador de Management 3.0. Ahora vamos a hablar segundo módulo, motivación y compromiso. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste de tu trabajo? Pensalo bien. 1, 2, 3. Si en realidad no tenés la respuesta clara, sería interesante pensar por qué no estás disfrutando de tu trabajo, no estás motivado, tus motivadores personales los conoces, ellos están alineados a tu trabajo, cómo se alinean, están bien, están mal.
En este capítulo vamos a hablar de todo esto y mucho más. Como decíamos, motivación y compromiso no necesariamente van de la mano. Yo puedo estar motivado, pero no comprometido. Mi trabajo puedo estar motivado, ya sea porque tengo buenos compañeros, pero no comprometido, ¿cierto?, con el propósito de la organización. Puedo ir a disfrutar, pero no entregar valor. Por otro lado, puede pasar al revés. Puedo estar comprometido, pero no motivado. O sea, puedo trabajar un montón de horas porque soy bastante responsable, pero no estar motivado. Entonces eso a la larga me va a generar bastante estrés y disconformidad personal. En este módulo, lo que dice Management 3.0 es: yo no puedo técnicamente motivar a una persona, ¿cierto? Y eso lo quiero dejar bien claro. Es decir, la motivación viene de adentro. O sea, yo no te puedo decir a ti, estás motivado por arte de magia, pero sí puedo trabajar el entorno para que estés de alguna forma un poquito más motivado. Por eso Manager 3.0 habla de administrar el sistema, más no las personas. O sea, no hacer un micromanagement, sino trabajar las condiciones del entorno, de esas personas y equipos para que estén más motivadas, ¿cierto? Ese líder ágil, ese gerente ágil del que habla Manager 3.0 debería estar enfocado en y romperse la cabeza para, bueno, decir cómo motivo o cómo trabajo el entorno de los equipos para que estén más motivados. Y bueno, vamos a ver que hay un mnemotécnico que usa bastante Manager 3.0 y un modelo de motivación que le llama Moving Motivators, que son motivadores intrínsecos y extrínsecos. En realidad están basados en varios modelos que hemos venido usando desde hace muchos años: la pirámide de necesidades de Maslow, los motivadores higiénicos de Herzberg. Un ejemplo que siempre digo que es bastante gracioso es: motivadores higiénicos son aquellos que si están no me motivan, pero si no están me desmotivan. Motivador higiénico, yo siempre hablo, me acuerdo del papel higiénico. El papel higiénico, si no está en el baño, obviamente me causa frustración, pero si está, no es que me motive. Bien. Entonces, Manager 3.0 tiene una dinámica. Recordemos, Manager 3.0 es un conjunto de buenas prácticas y juegos para ayudar a los gerentes a motivar, empoderar, experimentar con los equipos. Y una de ellas es esta, Moving Motivators. Ahora les vamos a ver rapidito cuáles son los 10 motivadores extrínsecos e intrínsecos. Habla de curiosidad. Hay que generarle la necesidad a los equipos de investigar. Otra situación por la cual se pueden motivar los equipos es la honra. O sea, tienen que estar orgullosos de que su trabajo esté alineado con los valores de la organización. El tercero es aceptación. O sea, los equipos, las personas se sienten aceptadas, reconocidas por sus compañeros. Es fundamental ser reconocido por mis pares. Es un gran motivador. Maestría. El entorno de mi trabajo de alguna forma ataca mis habilidades y me lleva y mi maestría y mis competencias para que yo realmente evolucione como profesional. Luego viene el poder. ¿Tengo espacio para influenciar mi entorno o no? Libertad. De alguna forma soy independiente en cuanto a acciones y responsabilidades. Relaciones. Tengo bastantes relaciones con mis compañeros. Esto es muy importante para mucha gente. Orden. Hay demasiadas reglas y parámetros y políticas para mantener un ambiente estable. Hay muchas personas que prefieren eso, trabajar en un ambiente controlado. Luego la meta, o sea, mi propósito personal comulga con el de la organización. Y por último, estatus. O sea,
mi estatus actual, mi posición actual es buena y es reconocida por mis compañeros. Entonces, con estos 10 motivadores, lo que tratamos es, como líderes ágiles, hacer esta dinámica con los equipos para que primero le damos un mazo de cartas a cada uno de estos y los equipos empiezan a jugar. Primero ellos posicionan estas 10 cartas de izquierda a derecha, siendo la que está más a la izquierda la más importante, ¿cierto? A nivel personal, cuál es su motivador principal, y la última a la derecha es la menos importante, ¿cierto? Después yo le pregunto a los equipos, bueno, en base a cómo se sienten hoy en día en su trabajo, suban o bajen la carta, ¿cierto? Si ese motivador está arriba o abajo. Y lo dejamos en el lugar si está neutro. Es decir, si yo dije que para mí la curiosidad, la capacidad y la posibilidad de investigar en mi trabajo es la más importante, ¿cierto? Pero yo en mi trabajo de alguna forma siento que no tengo esa libertad para investigar, ¿cierto? Para aportar, y es un trabajo bastante repetitivo y no tengo desafíos, entonces seguramente la curiosidad esté baja. Y el problema ahí, estimado oyente, es si yo puse curiosidad como mi motivador principal y ese está bajo, quiere decir que seguramente esté desmotivado. Entonces, bueno, este juego es bastante interesante para ver, calibrar cómo estoy en cuanto a motivación en mi trabajo actual o en mi contexto o en mi ámbito familiar. Y yo, bueno, he desarrollado una dinámica a posteriori que es radares de motivación de equipos, porque esta dinámica en realidad es individual. El tema es cómo proyecto estos motivadores a un ambiente de equipo de 5, 6, 7 personas, y eso se lo voy a mostrar en un rato, al igual que estas dinámicas. Bueno, en conclusión, recuerden, no podemos motivar directamente a nuestros equipos, pero sí podemos trabajar su entorno para que estén más motivados. Y para eso esta dinámica de motivadores móviles o Moving Motivators es muy importante porque me va a dar bastantes insights de dónde poder tocar y qué cositas poder reconocerle al equipo y ayudarlos para que estén más motivados. Muchas gracias. Hola, soy Agustín Varela, tu facilitador de Management 3.0. Estoy encantado de que estés en esta masterclass. Ahora te voy a hablar del siguiente módulo, que es delegación y empoderamiento. Es un módulo súper bueno y es, creo yo, fundamental para empezar a trabajar en la famosa autoorganización de los equipos ágiles. Hay mucha bibliografía escrita al respecto, pero en realidad hay que trabajarlo mucho. Los gerentes tienen que trabajar mucho de la mano con los equipos en el día a día, sobre todo, decíamos el módulo pasado, trabajar la motivación, pero trabajar, bueno, la confianza y empezar a largar, entre comillas, ese control que tenemos, que viene muy arraigado en la jerarquía, ¿cierto? Dijimos, hay que empezar a trabajar en red, de equipos, en vez de jerarquías y piramidal. Y para eso en realidad es fundamental eso, empezar a delegar la toma de decisiones para que el gerente y nuevo líder ágil se pueda enfocar en darle valor a los equipos, en trabajar el sistema y no la gente, y en darle valor también a la jerarquía, enfocarse en la estrategia organizacional y no en la táctica y no estar ejecutando en el día a día, ¿cierto? Y no hacer micromanagement. Muchos gerentes lamentablemente están enfocados solo en controlar a sus trabajadores, en ver quién llegó tarde, quién llegó temprano, quién hizo la tarea, quién no, quién se tomó las vacaciones. Entonces eso es muy desgastante, tanto para el gerente como para el equipo. Entonces ahora les voy a dar alguna técnica que se llama Delegation Poker para empezar a trabajar esa confianza de delegación y empoderamiento de los equipos para que los equipos empiecen a tomar decisiones en campo, porque ellos son los que saben, y que los gerentes en realidad se enfoquen en conseguir nuevos negocios, conectarse con los clientes, con otras empresas,
¿cierto? Hacer un liderazgo más ágil. Muy bien. Bueno, hablamos de dar y recibir control. Dar o tomar control, ¿cierto? Porque de alguna forma es una relación de pares. Para que el gerente pueda dar ese control, los equipos deben asumirlo. Y es necesario un enfoque muy comprometido de los equipos y que estén preparados para hacerlo. Porque bueno, hay muchos gerentes que tienen miedo de alguna forma largar esa autoridad que tienen. Entonces deben trabajar mucho con sus equipos para que puedan ejecutar rápido la toma de decisiones. Entonces, el módulo este nos habla también de, hay un paradigma bastante fuerte que habla de una cerca invisible. Muchas veces, con este nuevo mindset ágil, muchos gerentes dicen, bueno, ustedes tomen la decisión, pero las reglas no están del todo claras. Un ejemplo puede ser, a mí me pasó el año pasado con un equipo que les dije, bueno, si ustedes se quedan después de las 8 de la noche, la empresa paga la cena, ¿cierto? Y ustedes, bueno, hacen el pedido de la comida y la empresa luego ocupa de pagarlo. Pero claro, no dejé claro cuál era el monto y cuál era el límite que la empresa iba a asumir para esa cena. Entonces el equipo se extralimitó y en vez de pedir una pizza, pidió a un restaurante. Entonces fue excesivo. Pero en realidad, bueno, ahí la culpa fue mía de no poner las reglas claras. En el libro de Manager 3.0, Jordan Apelo habla claramente de setear esas expectativas y decir, bueno, las reglas son estas, ¿cierto? Es como dice el fútbol, ¿cierto? Ahí el líder ágil debe decir, bueno, las reglas de este juego son de estas. La pelota no se puede tocar con la mano en el área, hay fuera de juego, offside, si se va al lateral se saca con la mano, hay que patearla con el pie. Pero los especialistas son los equipos. De una forma, lo que dice es, el gerente tiene que poner esas reglas, pero son los equipos en definitiva los que marcan los goles, ¿cierto? Porque son los que conocen del fútbol, son los que conocen de software, los que conocen de marketing, los que conocen de recursos humanos, de operaciones. Pero bueno, el gerente ágil tiene que de alguna forma setear esas expectativas bien claras de qué es lo que se pide del trabajador, ¿cierto? Y cómo se lo va a evaluar. Bien. Entonces, para eso, Manager 3.0, que recuerden, es un conjunto de buenas prácticas y juegos, tiene un juego que se llama Delegation Poker, ¿cierto? ¿Y por qué póker? Porque se juega en equipo, son un conjunto de 7 cartas y las vamos a ver rapidito. Y tiene 7 niveles, va del 1 al 7. Cuanto más bajo hay menos delegación, digamos, las decisiones de alguna forma están del lado del gerente. Cuanto más alto el nivel de delegación, más enfocado en el equipo, más libertad, más delegación, más empoderado está el equipo. Generalmente cuando es un equipo nuevo y hay bastante jerarquía, vamos a ver muchos 1, 2, 3. Cuando el equipo es más maduro y la empresa más horizontal, vamos a ver números más al fondo de esta escala, ¿cierto? 6, 5, 6, 7. Rapidito, el número 1 es decir, el manager en este caso va a decir qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? En realidad no hay discusión. El 2, ¿cierto? En este caso vender. El manager en realidad toma la decisión por el equipo y luego trata de venderle la idea que fue lo correcto. El 3, consultar. En este caso el manager, si ven que es esta carita rosa con el cabello amarillo, y este es el equipo, tiene el gorrito de manager, el manager todavía es más grande y está adelante del equipo. En este caso, el manager consulta al equipo, porque el equipo tiene el expertise técnico, pero en última instancia es el manager el que decide. El 4 ya es una relación de pares, ¿cierto? Pareja y equilibrada, el manager y el equipo acuerdan sobre la decisión a tomar.
Ya en el 5, este es un modelo simétrico. Si ustedes ven, el 5 es similar al 3. En el 3, de alguna forma, el manager primero consultaba y después tomaba la decisión. En el 5 es al revés. El equipo está adelante del manager en el proceso de toma de decisiones. Y en este caso es, bueno, yo les aconsejaré, pero ellos deciden. O sea, el manager aconseja, pero el última instancia es el equipo el que decide, ¿cierto? En el 6 es similar al 2, en el que el 2 era vender, que el manager primero tomaba la decisión y luego se la vendía. En este caso es al revés, es el equipo decide y luego el manager pregunta por qué tomara la decisión. En la última instancia es delegación, delegar. El equipo toma la decisión, es totalmente autónomo en cuanto a la toma de decisiones y el manager no le interesa saber por qué tomaron la decisión, ¿cierto? Entonces la idea de este juego es armar una matriz de delegación o delegation grid o delegation board, algunos le llaman, y decir, bueno, tomar quizás las decisiones que se toman habitualmente a nivel de equipo o de gerencia, por ejemplo, cosas que salen bastante habitual, vacaciones, compra de software, reclutamiento, licitaciones, si hay staffing o vamos a seleccionar más gente para el equipo. Entonces se ponen eso a nivel horizontal en la matriz. Y a nivel vertical, en las columnas, se ponen los niveles de delegación que van del 1 al 7. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, arranco con la fila número 1, que es vacaciones. Entonces, el equipo ahí con el manager se junta y dice, bueno, a nivel de vacaciones, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cierto? El manager va a decir quién se va de vacaciones o vamos al extremo de el manager delega totalmente de cómo el equipo se autogestiona el proceso de vacaciones o es bueno, pregunta, el equipo decide y luego el manager pregunta por qué tomaron la decisión. Entonces lo interesante de esto es, el equipo se junta, toma primero la primera fila, acción a, digamos, consensuar y se largan las cartas, se dice 1, 2, 3 y se largan las cartas. La idea es encontrar ese consenso y si no llego a ese consenso, lanzar, jugar 3 rondas. Yo trato de no jugar más de 3 rondas, si no puedo llegar al consenso, llego a la mayoría, ¿cierto? Y la idea es que los extremos discutan si la mayoría largó 5, pero hubo uno que largó 3, piensa que la gestión va más del lado del manager y hay otro que largó 7, que va más del lado de delegación. La idea es que todos discutan y enriquezcan ¿cierto? En la discusión para luego poder llegar a ese consenso. Entonces voy tomando acción por acción, veo cuál es el consenso de la mayoría y voy poniendo vacaciones, quizás es nivel 5, ¿cierto? El manager aconseja, ¿cierto? Quién se va a vacaciones o cuál es el criterio de toma de vacaciones, pero en última instancia es el equipo, ¿cierto? En que toma esa decisión. Podría ser licitaciones, yo podría decir, bueno, las licitaciones de más de $100.000, bueno, es el manager el que decide. Pero bueno, quizás las menores a 20.000, quizás van de la línea de acordar o aconsejar, ¿cierto? La idea es eso, es tomar una matriz lo más extensa posible para justamente evitar luego esos gaps de decir, pucha, esto quién lo decide, no está el manager se fue a vacaciones, entonces el equipo se congeló. No se puede ir de vacaciones, no puede entrar alguien nuevo al equipo, no se puede comprar software, no puedo hacer un curso, ¿cierto? Porque el manager no aprobó. El otro día alguien me decía, no está el manager y no se compra papel higiénico porque necesitaban la firma del gerente. Eso es absurdo. Entonces la idea de esta dinámica es bastante buena para poder rapidito acordar como equipo y tenerlo en una pared, ¿cierto? En un papelógrafo, bueno, todas las acciones, ¿cierto? Y los niveles de delegación de cada una. Y eso lo podré digitalizar, tener en un drive y cada tanto revisar, ¿cierto? Y volver a hacer esa dinámica para ver en qué nivel está cada cosa. Bueno, espero que les haya gustado esta dinámica. Muchísimas gracias.
En esta oportunidad vamos a hablar de alinear las restricciones, que está enfocado en la cultura y valores organizacionales. ¿Y qué tema? La cultura organizacional, transformaciones culturales, que están muy en boga hoy en día. En este módulo, mi manager tercero dice: la cultura se come la estrategia en el desayuno. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma primero viene la cultura, luego la estrategia y la estructura. O sea, sin una cultura bien clara y definida, sin un propósito organizacional bien claro, las estrategias se caen, ¿cierto? Y la cultura, ese propósito organizacional, debe ser generado por el CEO, por el dueño de la empresa, tiene que liderar bien ese cambio, tiene que tener bien claro hacia dónde va la organización, cuál es el propósito, ¿cierto? Que recuerden, no necesariamente, o yo no sugiero que vayan muy amarrado al tema económico, sino tiene que trascender eso. ¿Por qué los trabajadores van todos los días a la organización? ¿Cuál es el objetivo máximo de esa organización? ¿Cierto? Tiene que ser una frase inspiradora, poderosa, el famoso círculo de oro de Simon Sinek, Start with Why, ¿cierto? Primero es el por qué, luego el cómo y luego el qué, ¿cierto? O sea, primero está, de nuevo, la cultura, el por qué, y después viene el cómo, ¿cierto? Que es la estrategia, y finalmente el qué, que son los productos. Pero si yo no tengo bien claro hacia dónde voy, es muy difícil. Como yo digo siempre, si no sé hacia dónde voy, cualquier puerto es bueno, ¿bien? O cualquier barco me lleva a destino. Otro concepto bien importante que manejamos es: la cultura no se crea, la cultura organizacional no se crea, sino que de alguna forma emerge. Hoy en día hemos visto un enfoque bastante mecanicista y reduccionista que dice, bueno, el todo es la suma de las partes. Entonces, pensando bajo ese enfoque, es yo armo, ¿cierto?, la estructura de mi empresa a nivel físico y pongo a los trabajadores ahí como máquinas a trabajar. Los tengo que involucrar, ¿cierto?, en ese cambio cultural de, bueno, cómo quieren interactuar. Si necesito equipos más ágiles, más colaborativos, hoy en día está muy de moda el tema del cowork, o trabajar desde casa. Vamos a ver herramientas de remoting o cómo trabajar remoto. Pero es sumamente importante involucrar, ¿cierto?, a los colaboradores en esa cultura, ¿cierto? Y a la gerencia, a los mandos medios, recuerden, es developing agile leaders to lead agile developers. O sea, esos gerentes que quiero desarrollar con un mindset ágil deberían llevar esa cultura organizacional a todos los extremos de la compañía. ¿Y cómo lo hacen? A través de la estrategia, ¿cierto? Y justamente tienen que estar muy conectados arriba con la gerencia general, con el CEO, con ese propósito y con los equipos, ¿cierto?, que son los que ejecutan, ¿cierto? En el módulo pasado hablamos de delegación y empoderamiento, en el anterior de motivación. Entonces, si incluso en los motivadores decíamos, de alguna forma, mis metas están alineadas a la compañía, ¿cierto? La compañía reconoce el esfuerzo que yo hago, ¿cierto? Entonces, cuanto un mejor alineamiento hay de la cultura con los motivadores de las personas, bueno, mayor valor y resultados va a haber en la práctica. Bien. Y bueno, como algunos modelos, ¿cierto?, de cultura organizacional o de éxito, en Management Tercero hemos visto la empresa Zappos en Estados Unidos, que trabaja mucho un libro de cultura, un mindset bastante amplio. Los colaboradores tienen bastante libertad a la hora de gestionar sus espacios de trabajo. Y también es interesante, bueno, tienen algunas prácticas interesantes Zappos, que dice, bueno, es con ZWP, zappos.com, es una empresa que vende zapatos online. Y ellos en realidad lo que hacen es
contratan su personal que esté muy alineado. Recuerdan en el módulo 1 hablamos de mapas personales. O sea, usan muchos mapas personales para ver si están esas personas que van a ingresar a la compañía, si están alineadas, ¿cierto?, con la cultura organizacional. Entonces, en vez de hacer entrevistas en profundidad, a veces es más fácil usar estos mapas personales que van bien específicos a decirme eso, alineación. Entonces, Apple lo que hace es, como estrategia, contrata a la gente y el primer día de trabajo, cuando la persona va a trabajar, le ofrecen un cheque por $5.000 para que renuncie. Entonces la persona dice, pucha, ¿y por qué me están ofreciendo eso? De una forma, lo que quiere Zappos es asegurarse de que la gente que se queda en la organización no está por un tema económico, no solo económico, sino que realmente están motivados y que sus motivadores están alineados a su cultura. Entonces, para ellos es mejor pagar ese cheque de $5.000 y que esa gente, que en realidad es un 5%, los que realmente se van con ese cheque, o sea que esto funciona, prefieren gastar eso ahora y no que en 3 meses esa persona, con todo el conocimiento, o en 6, con todo el conocimiento de la empresa, se vaya por unos dólares más a la competencia y se lleve ese know-how. Entonces, como ven, hay empresas que están haciendo las cosas distintas. Tenemos acá cerca, en Colombia, hay una empresa, Matelsa, bien, que trabaja mucho estos valores. Ellos hacen ropa y ha sido, bueno, great place to work, y tienen también, ¿no?, una cultura súper innovadora, disruptiva. Sus colaboradores comen ahí, plantan, ¿cierto? Tienen huertas orgánicas. Su cultura y sus valores y sus mantras están en los ascensores, en las escaleras, ¿cierto? Y se respira también un aire de trabajo súper bueno. Bien. También este módulo habla un poco de sociocracia, de holocracia, ¿cierto?, de organizaciones líquidas, de cómo se autoorganizan. Bien. Entonces, recuerden, es importante también como líderes estos valores y esta cultura que hablamos, de sacarlos de ese granito, de esas frases grandilocuentes que están por ahí, ¿cierto?, en los directorios, y realmente ocuparnos de que la gente trabaje en base a esa cultura, a esos valores, y que no quede solo en una frase, en un propósito, ¿cierto?, que me armó un agente de marketing. Hablamos en Manager 3.0 que un gran líder ágil, ¿cierto?, debe propagar, ¿cierto?, y maximizar los buenos valores que ve en la organización, ¿cierto?, y de una forma tratar de que no se propaguen los valores que no están buenos, ¿cierto?, tratar de diluirlos o dilatarlos. Bien, así que en definitiva, este módulo es muy bueno, sobre todo para la gente de recursos humanos, GTH, ¿cierto?, transformación cultural, clima, ¿cierto? Entonces, recuerden, la cultura de cultivarse, sembrarse, ¿cierto?, para que luego los buenos valores emerjan. Hola, nuevamente. Soy Agustín, tu facilitador de Management 3.0. Ahora vamos a hablar del quinto módulo, llamado Pensamiento Complejo. Pensamiento complejo es una de las dos bases de Management 3.0 junto a Management y Liderazgo. El pensamiento complejo está basado en un mundo VUCA, de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Lo que dice Management 3.0 respecto a la complejidad en particular es que no hay una receta para atacarla ni para disminuirla. Habla de el reduccionismo, que muchos managers de un sistema más mecanicista, 1.0, usan mucho para tratar de reducir esa complejidad, que en realidad no se puede. Piensan que el todo es la suma de las partes. Lo que dice Management 3.0 es, de alguna forma, el reduccionismo lo puedo usar
para descomponer modelos complicados, ¿cierto? Objetos en algo más simple. Está el caso de un reloj que tiene cientos o miles de piezas y el mecanismo, a pesar de que es complicado porque es difícil de entender, si yo me tomo el trabajo de estudio y lo empiezo a desarmar, lo que dice el reduccionismo es, bueno, después lo podría volver a armar. En este caso sí me funcionaría el modelo reduccionista y el todo es la suma de las partes. Sin embargo, lo que dice el pensamiento complejo es la complejidad no se puede bajar, ¿cierto? La complejidad se ataca con más complejidad. Y bueno, pone el caso de organismos vivos, ¿cierto? De sistemas adaptativos, complejos. Y lo que dice es, un ejemplo claro es el cuerpo humano. El cuerpo humano en realidad no se puede bajar de complejidad, porque cada órgano a su vez vive por sí mismo, ¿cierto? El cuerpo humano está unido, tiene n partes, pero a su vez cada parte funciona, ¿cierto?, en forma independiente. Entonces yo no podría, ¿cierto?, usar un modelo reduccionista con el cuerpo humano o con una ciudad. Una ciudad en realidad es la suma o interacciones entre personas, modelos, reglas, etc. Entonces lo que habla de alguna forma es, nos da un modelo, utiliza en este modelo el modelo Cinefin, que habla de cómo paso de un modelo de caos a uno complejo, ¿cierto? En la medida que va bajando la complejidad y la incertidumbre, ¿cierto? De alguna forma en el eje de las X, de derecha a izquierda, y después habla de cómo paso de un modelo complicado a uno simple con reduccionismo. Bueno, este módulo de pensamiento complejo está bastante bueno porque tiene un juego asociado que es el de Change Management, gestión del cambio, que nos permite atacar justamente la complejidad con más complejidad, ir entrenando a nuestros equipos, ¿cierto?, a atacar esa complejidad y a gestionar el cambio en un entorno seguro y no esperar justamente a que sucedan los problemas en la empresa, en el entorno, en el contexto para ahí salir todos corriendo a ver qué hacemos. O que haya una gran junta, un comité de gestión del cambio, de change management, que son los que toman las decisiones. La idea, de nuevo, recuerden, Manager Tercero se basa, lo vimos en los módulos pasados, delegación y empoderamiento. Tenemos que enseñar, entrenar a nuestros equipos a gestionar el cambio en el día a día. ¿Y qué mejor forma de hacerlo con este juego? Bueno, habla el primero, del modelo ADKAR, ¿cierto? Enfocado en cómo adaptarme a los cambios en las personas. Después tenemos el de la curva de adopción, ¿cierto? La adoption curve, ¿no?, de la red. El tercer modelo, el azul, es el de las 5 Is, enfocado en el entorno. Me permite atacar el entorno. Y finalmente tenemos el PSA, el Plan Do Check Act, ¿cierto?, enfocado más en el sistema. Bien, entonces, de nuevo, esto es responsabilidad de los gerentes, reunirse con sus equipos, jugar este juego semanalmente, en forma informal. Se plantean situaciones, los equipos van jugando con esto, reparten las cartas, van respondiendo, lo pueden separar por colores, mezclar los colores, bien, o por gerencias. Una gerencia se enfoca en el sistema, otra en la gente, otra en la red, otra en el entorno. La idea es eso, es en forma lúdica estar preparado para gestionar el cambio. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.
Bueno, este módulo se basa en competencias de equipos. Y lo que nos dice es que los gerentes, los líderes ágiles que estamos formando, ¿cierto? Con este nuevo pensamiento de Management 3.0, deben enfocarse mucho en trabajar las competencias de equipos. ¿A quién contratan? ¿Cómo? ¿En base a qué? ¿Por qué formamos el equipo? ¿Con quién? ¿Qué skills preciso? ¿Cuánta gente? ¿Qué experiencia? ¿Y qué seniority tienen esas personas en el equipo? Entonces, ¿cómo voy a capacitar a mi gente? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo voy a llevar a un próximo nivel? Veíamos hoy dentro de los motivadores, es, bueno, cómo trabajo, ¿cierto? La maestría de mis equipos y mis personas y cómo los tengo motivados. Entonces, bueno, nos da varias pistas este módulo de cómo empezar a trabajar eso. Porque Manager 3.0 dice, necesitamos trabajar con equipos, decía, autoorganizados, motivados, y también equipos competentes, con roles, ¿cierto? Generalistas, con especialistas generalistas, con ese famoso rol T, que expande su conocimiento, ¿cierto? Son especialistas que expanden su conocimiento dentro del equipo y que a su vez se nutren del conocimiento de los otros. Ojo que hay un falso concepto de que en los equipos multifuncionales todo el mundo sabe de todo. Y eso es mentira. O sea, tenemos varios especialistas, ¿cierto? Pero a su vez lo que dice es que nadie es imprescindible. O sea, el equipo vale más que una persona. De alguna forma, si hay alguien que no está de vacaciones, está enfermo, o sea, todo el conocimiento del equipo de alguna forma podría reemplazar a esa persona. Por eso habla de especialistas generalistas. Bien, y de tener también esa matriz de competencias que luego la vamos a ver, ¿cierto? Con el modelo Yuhari de aprendiz, intermedio y maestro. Entonces, de tener varios, ¿cierto? Tener un maestro en cada área, idealmente, en cada skill que precisa el equipo, tecnología, programación, base de datos, diseño, recursos humanos, contabilidad, etcétera, lo que precise ese equipo. Y después identificar, ¿cierto?, cuáles son los aprendices, ¿cierto? Todos deberían ser aprendices, deberían tener voluntad de aprender. ¿Qué gente tenemos con capacidad intermedia en distintos skills? La idea es eso, es tener esa matriz y, bueno, de gente que va progresando en los distintos skills para no justamente depender de alguien en particular. Y bueno, ¿y cómo trabajamos bien eso, esa evolución de las competencias? Justamente en base a que los maestros hagan un buen trabajo con los aprendices y los intermedios. Manager 3.0 habla en este capítulo de trabajo de pares, bien, conversación cara a cara, bien, reducir la distancia puente entre las personas para que haya una comunicación fluida. Por otro lado, habla, obviamente, es importante que la empresa invierta en capacitaciones, pero también habla de que los certificados no certifican, valga la redundancia, que yo sé algo, sino que tengo voluntad de aprender. Así que ojo con eso. Bien. Por otro lado, dice, bueno, puedo traer coaches de afuera, pero debo tener mucho cuidado de que esa capacidad, esa expertise quede adentro de la compañía. Dice que está bueno traer gente de afuera, siempre y cuando nutra a mis coaches internos para que después puedan seguir con esas prácticas. Bien. Por otro lado, habla, una buena práctica es generar comunidades de práctica, quizás semanalmente, de gente que tenga ciertas afinidades a nivel de tecnología, de contabilidad, derecho, marketing, e-commerce, habilidades blandas, gestión, y bueno, y empezar a expandir ese conocimiento. Bien, también habla de centros de excelencia y de cómo evaluar justamente esos conocimientos. Bueno, les hablaba más temprano de la matriz de competencias. Y ahí está bastante interesante. Dice, bueno, a la hora de armar un equipo, ¿en base a qué lo armo? Lamentablemente estamos muy acostumbrados a que los equipos se arman con la gente que tengo
disponible en el momento, ¿cierto? Y después lo pago caro. Entonces, el manager tercero habla de generar esa matriz de competencias en base a, primero, los skills necesarios, bien, para hacer ese trabajo. Imagínense que tengo un equipo de e-commerce y necesito, marketing digital, Facebook, Google, User Experience, etc. Esos distintos skills. ¿Cuánta gente, es el segundo paso de esa matriz, cuánta gente necesito por skill? Porque como decía hoy, no sería un enfoque adecuado tener a una sola persona en esa posición, sino para evitar tener esa dependencia, bueno, debería quizás contratar a personas que sepan más de una cosa y que las vaya nutriendo con los especialistas dentro del equipo. Y por último habla del modelo Yu-Hari. Bien que en japonés Yu es aprendiz, Ha es intermedio y Ri es maestro. Es decir, bueno, ¿cómo voy a hacer esa planificación, ¿cierto? Para llevarlos a esa maestría, a mis equipos y que los maestros los entrenen. Y que puede ser parte incluso del plan de carrera, o sea, cómo van a ir evolucionando las personas de mi organización en base a habilidades blandas, plan de carrera, habilidades técnicas, habilidades de liderazgo y gestión. Bien. Entonces la matriz de competencias está súper buena. Vamos a ver un ejemplo en breve en digital para que vean cómo se arma esa matriz. Bueno, este módulo, recuerden, es clave y todo líder ágil debe tener bien claro de cómo manejar las competencias de sus equipos. Esa es su responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, en este capítulo vamos a ver cómo mejorar la estructura organizacional para que sea mucho más ágil, más flexible, más horizontal, enfocada a redes de trabajo versus pirámides. Originalmente tenemos una pirámide tradicional y matricial donde tenemos un poder arriba, ¿cierto? Donde la autoridad fluye de arriba hacia abajo y el proceso de toma de decisiones lleva meses para llevarse a cabo. En cambio, lo que dice Manager Tercero es ir a un modelo mucho más vivo, ¿cierto? Y de red, más complejo, ¿cierto? En el que la inteligencia colectiva está en los nodos, ¿cierto? De la red versus, en una jerarquía, ¿cierto? Que si se rompe un nodo, la inteligencia se pierde. Bien. Entonces habla de empezar a elaborar esas redes de trabajo, ¿cierto? Con esos roles T que hablábamos en el módulo pasado de competencias, ¿cierto? De tener especialistas generalizadores, ¿cierto? Este módulo habla bastante de especialización versus generalización, centralización versus descentralización de conocimiento, ¿bien? Y de toma de decisiones. Entonces, nos da determinados elementos como para ir mejorando esa estructura organizacional, para también alinearla a la cultura que veíamos en el módulo de alinear restricciones. Recuerden, para que la cultura y la estrategia lleguen a todos los lugares de la organización, si pasa solo con un enfoque piramidal, va a ser bastante complejo. En cambio, en la medida que tengamos redes de trabajo, ¿cierto? Donde tenemos una autoridad central fuerte y después bastante flexibilidad en los límites de las redes, que son en realidad el equipo de trabajo que toma las decisiones, va a ser mucho más fácil y más fluido. Y toda la empresa va a estar mucho más conectada. Bien. Y va a ser además mucho más resiliente al cambio. Va a tener anticuerpos mucho más fuertes, sobre todo en estos tiempos de gran volatilidad. Y en este caso vamos a usar un juego que se llama Meddlers, ¿cierto? Que es un juego alemán que significa intrusos, que nos sirve de una forma para trabajar también con los equipos de la organización, para que ellos mismos modelen
la estructura. Hay varias formas de jugarlo. Yo generalmente prefiero decirle, bueno, que modelen cuál es el ASIS, el sistema actual del equipo, ¿cierto? Y cuál es el modelo ideal, ¿cierto? En base a las restricciones que se vieron con el modelo actual. Plantear un esquema ASIS y un TUI. Y para eso en realidad tenemos estos cartones, tenemos en realidad estos hexágonos que me dicen, bueno, tengo varias unidades de negocio, cómo están unidas, son independientes, están unidas, por ejemplo, el departamento de facturación con contabilidad, ventas con compras, TI, ¿cierto? Con operaciones. Y bueno, y tengo en realidad las caritas, ¿cierto? Que, bueno, empiezan a interactuar en cada una de las áreas. Entonces, si tengo dos caras ahí en los extremos, están conectadas entre sí mismos. Veo de alguna forma a una persona que quizás participe en dos áreas al mismo tiempo. Veo, en realidad eso me sirve con un enfoque estático para identificar, ¿está bien que esta persona esté en las dos unidades? ¿O fue algo que se gestó con el tiempo y bueno, en realidad esa persona está un poco perdida entre dos gerencias, entre comillas, y no sabe a quién responderle? No en un esquema quizás matricial, bueno, le responde a la parte funcional y a la parte de proyectos. Y también, bueno, me permite empezar a trabajar con distintos roles. El famoso, bueno, esta persona tiene varios sombreros, varios gorros, ¿cierto? En la misma unidad es desarrollador y además, bueno, es el jefe de, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Eso está bien, está mal, es formal, informal. Entonces lo que me permite este juego es empezar a modelar la estructura actual, ¿cierto? Y ver eso, cuántas unidades tengo de negocio, ¿cierto? Cómo están conectadas esas unidades, cuántas personas tengo dentro de las unidades, cómo se relacionan, cuántos roles tengo y cuántas personas. Cada persona tiene un rol, una persona tiene más de un rol. Hay un rol que lo hacen más de una persona, eso está bien, está mal. Y bueno, tengo el ASIS y cuál es mi TUI, ¿cierto? Cuál es lo que está pasando hoy en día y cuál es el panorama ideal. Bien, entonces este juego está bastante bueno para ir modelando y en realidad se le da a los equipos y son ellos mismos los que modelan. No, ya no es función de la gerencia en rearmar la estructura, sino que los mismos equipos dicen, puta, a ver cómo estamos trabajando hoy en día, esto está bien, está mal, dónde están los cuellos de botella, ¿cierto? La burocracia, y bueno, cómo hacemos esto más lean, ¿no? Más operativo, que fluya mucho más, dónde están los desperdicios, ¿cierto? Entonces, bueno, los invito a jugar este juego de Meddlers y bueno, y ver cómo mejorar la estructura organizacional. Bueno, muchas gracias. Con esto cerramos el capítulo de cómo mejorar la estructura. No sin antes decirles que también tenemos algo por ahí que nos dice, bueno, trabajar con unidades de valor pequeñas, ¿cierto? Montalas en un tren de trabajo y conectadas con los flujos de valor de la empresa. Bien. También hablan del efecto Ringelmann, que dice, bueno, no necesariamente traer más personas al equipo va a mejorar su productividad. Habla de mantener equipos pequeños, ¿cierto? Porque cuanto más personas traigas, o sea, va a aumentar la complejidad, porque bueno, hay más nodos en esa red y más canales de comunicación, ¿cierto? Recuerden, de alguna forma, los equipos ideales son más o menos de máximo 7 personas. Ya por arriba de 7 hay bastante complejidad manejarlos. Bien. Bueno, con eso entonces vamos cerrando este módulo. Con este capítulo cerramos. Es el último, se llama optimización de aprendizaje a través de experimentación. ¿Qué significa esto? Los líderes ágiles, nuestros gerentes,
deben trabajar el entorno, recuerden trabajar el entorno, pero no las personas, para que sea más seguro para experimentar, ¿cierto? Lamentablemente en nuestras sociedades latinoamericanas se castiga mucho el fracaso, ¿cierto? Y entonces todos tienen miedo a experimentar, a equivocarse. Entonces es muy difícil construir cosas nuevas, innovar, si no hay esa cultura de cambio, de estar abiertos a experimentar, a equivocarse, a aprender rápido y hacer el próximo experimento. Esto suena muy bonito, me han dicho, Agustín, pero ¿cómo en la práctica lo implemento? ¿Cierto? ¿Cómo hago innovación? ¿Cómo experimento? ¿Cómo de alguna forma lo marco a nivel incluso de rentabilidad para la organización? Bueno, Jeff Bezos, la persona más rica del mundo y el CEO de Amazon, lo que dice es que las empresas líderes no son las que llegan primero, sino las que aprenden más rápido. Y también agrega que las empresas más exitosas son las que conducen mayor cantidad de experimentos por unidad de tiempo. Y eso lo viene haciendo él con Amazon desde hace años y lo ha transformado en la empresa número 1 del mundo. No son palabras mías, sino de Jeff Bezos. También te dirán, bueno, pero eso aplica a Estados Unidos, ¿cómo lo hago yo en mi realidad en Latinoamérica? No es fácil, hay que trabajarlo con los equipos, con las gerencias, con la gerencia general. Y bueno, lo que he visto por ahí es muchas empresas hacen estos famosos side projects, ¿cierto? Que son proyectos de experimentación, quizás les da unas horas al día o a la semana a sus colaboradores para que experimenten en proyectos propios que después puedan ser quizás startups de la compañía. Entonces, porque está comprobado científicamente que las personas que de alguna forma no están pensando en su trabajo y tienen la cabeza mucho más creativa. Entonces, de alguna forma, darle ese marco para que, bueno, si no puedo generar una experimentación per se dentro del proyecto, bueno, que ellos innoven para sí mismos y después, si le va bien, como están en el horario de la compañía, hacer un joint venture o bueno, no sé cómo sería la forma, pero por ahí podría ser. Otras veces lo que se hace también es, se les da por ejemplo un día al mes a toda la compañía para mostrar sus experimentos, ¿cierto? En distintas áreas, hacer competencias de cuáles son las unidades más innovadoras, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que ir buscando, experimentando, vale la redundancia, experimentando qué forma de experimentación es la que mejor se adapta a mi compañía. Entonces, dicho esto, lo que tenemos también es una matriz de celebración en Manager Tercero que está bastante interesante, me sirve también para entender un poco cómo funciona este modelo y salir de esa zona de confort y de hacer siempre lo mismo simplemente por miedo al fracaso. Y bueno, o sea, ¿qué es esto? De alguna forma lo que dice es, bueno, yo si hago siempre buenas prácticas, la mayoría de veces voy a tener éxito, pero no estoy aprendiendo nada, porque son buenas prácticas. Si esas buenas prácticas por alguna razón fallan, ahí estoy aprendiendo. Por otro lado, si yo cometo errores, seguramente la mayoría de veces me conduzcan a el fracaso, pero algunas veces me conducen al éxito y ahí aprendo. Digo, pero ¿por qué cometí este error y fue satisfactorio? Entonces ya no es un error, sino, bueno, sería una buena práctica. Pero lo que dice esta matriz interesante es que siempre que experimento, estoy aprendiendo, ya sea fracase o tenga éxito. Entonces, lo que dice es eso, tener esa tensión creativa, ¿cierto? Ese 50-50 para ganar o perder, pero siempre aprender sobre la marcha para optimizar el aprendizaje de los equipos.
Si te gustó mi masterclass, no te podés perder el curso online de 10 horas de duración. En el mismo veremos cada uno de estos módulos en profundidad y además veremos un nuevo módulo llamado Liderazgo para equipos remotos y Feedback efectivo. Además, vamos a ver estas dinámicas en profundidad, trabajando en equipo y muchas más. Con el curso online recibirás el certificado oficial de Manager 3.0 Fundamentals. Además, te voy a dar todo el contenido en formato digital, vas a acceder a mi comunidad de prácticas, tendrás 2 horas mías de acompañamiento contigo, tu equipo y tu empresa. Finalmente, quiero regalarte un descuento exclusivo del 20% por haber accedido a mi masterclass. Inscribite ya, no te lo pierdas.